A ver, un segundito. Bienvenida Adelia Rivera Troya. Bienvenida. Ya habíamos modelado, Adelia, lo que es el sistema de soporte de tubería. Estamos ya empezando a modelar la tubería prácticamente. Así que bueno, vamos a seguir, vamos a continuar. Podemos, por ejemplo, colocar una excentricidad en esta superficie. Habíamos dicho que esta superficie tiene un espesor de 250 milímetros, entonces la damos descender 125 milímetros, ahí está, porque estamos utilizando un sistema mixto de apoyos, donde una parte está apoyada en la superficie, vemos el análisis tensional en la superficie sin ningún problema, y otra parte va a estar apoyada directamente con apoyos articulados. Entonces hay que tener en cuenta esos dos elementos para lo que es este sistema de piping. Entonces, vamos a empezar a trabajar con lo que es la tubería. Para ello, antes que nada, le vamos a indicar al RFEM que estas barras que colocamos acá, que nos van a servir para transmitir la tensión a la parte superior de los perfiles QRO, que si se fijan ahí tienen una flecha que indica que la barra inicia abajo y termina arriba, en esa flecha roja que tenemos al medio en la dirección de la barra. Entonces, vamos a dar un clic por acá y le vamos a decir que esas barras que nosotros tenemos por ahí tienen un sistema de articulación, es un sistema de articulación que nos va a permitir liberar. Les muestro un poco también el tema de los ejes de barras, ¿no? Porque si no lo van a interpretar bien. Ahí está, va a permitirme a mí liberar lo que es el eje Z, y vamos a dejar una articulación también que libere la rotacional en I y en Z. Entonces vamos a generar una articulación al final de la barra, no al principio, sino al final de la barra, solamente en la parte superior, donde vamos a liberar el eje Z. Aceptamos y aceptamos, y ahí tenemos la articulación que hemos puesto, nos simboliza RFEM con ese circulito, nos simboliza la articulación en la barra. Apaguemos los ejes, ahí está, y vamos entonces a modelar nuestra tubería. Si bien nosotros, como decía al principio, podemos pensar, por ejemplo, en una sobrecarga de uso o en una carga permanente, carga muerta, vamos a poner por acá, una sobrecarga de uso, en carga viva. Podríamos pensar, ¿por qué no?, 4 metros de altura, podríamos pensar que se puede aplicar una carga de viento también, una carga de viento. Entonces, fíjense que ya a este soporte para tubería, nosotros podríamos decir, bueno, la carga muerta podríamos trabajar, la carga permanente, podríamos trabajar con una carga, pensando que en la parte superior tenemos una pasarela de servicio, y esa pasarela de servicio va a generar una carga en Z, una carga gravitatoria, con lo que estoy diciendo que esa carga gravitatoria tiene que tener un sentido contrario al eje Z global, porque es gravitatoria, entonces desciende. Si el eje Z global es ascendente, tenemos que cambiar el factor de dirección de la carga. Entonces pongamos por ahí, no sé, se me ocurre menos 0.75 kilonewton metro cuadrado de magnitud para esa carga. El menos es lo que cambia el factor de dirección de la carga. Y consideremos, por ejemplo, que vamos a tener un plano completamente cerrado, no que las cargas van a ser directamente sobre las barras, sino que el plano va a estar completamente cerrado, como si tuviéramos una pasarela de servicio en la parte superior y una carga permanente de 0,75 kilonewton metro cuadrado. Lo mismo vamos a hacer con la carga viva, la sobrecarga de uso. Vamos a utilizar la misma herramienta, vamos a generar una carga de la misma forma, le vamos a poner, por ejemplo, menos 1,5 kilonewton metro cuadrado, aceptamos, y ahí tenemos ya las dos cargas realizadas, la carga permanente y la carga viva o la sobrecarga de uso. También podríamos decir, bueno, la carga de viento la podríamos hacer directamente, o sea, acá podríamos trabajar con viento en las distintas direcciones, ¿no? Pero consideremos o juguemos con el viento en I solamente, el viento en una sola dirección, para que no sea mucho tiempo, digamos, del seminario.
entonces vamos a generar una carga también superficial a partir del plano. En este caso, el plano de carga lo vamos a cambiar, vamos a considerar solamente la carga en las barras, les pongamos, por ejemplo, que esa carga en sentido positivo de I, no sé, se me ocurre 1 kN/m², perdón, sí, 1 kN/m², bueno, generemos nuestro plano de carga en este sentido, considerado solamente en las barras que toque el modelo. Aceptamos, aceptamos y aceptamos. Perdón, me olvidé de cambiar la dirección, es en I. Ahí está, aceptamos y aceptamos. Ahora sí, tenemos nuestra carguita de viento, que la podemos ver por separado, para interpretar exactamente cuál es la distribución de la carga que hemos realizado. Por supuesto, ya podemos a este nivel empezar a calcular, empezar a trabajar con las combinaciones de carga, empezar a trabajar con todo lo que nos haga falta para revisar. Por ahí la carga de viento que le hemos puesto para este sistema puede ser un poco grande, ¿no? Pero vamos a probar un poco menos, a ver si nos va inestable. Si no, vamos a tener que cambiar la condición de borde. Si nos da inestable, a ver, permítanme, a ver si es la carga de viento lo que nos está soportando acá. No, a ver qué es lo que está fallando. Me parece que va por acá. El problema, también puede ser por los apoyos no lineales que pusimos por ahí. Los resultados están, perdón, que no les estoy mostrando los resultados, pero no quiero que me dé un inconveniente, un error, porque hemos modificado por ahí el modelo del ejercicio, ¿no? Vamos a poner apoyos lineales directamente, a ver, un segundito. Ahí está, con los apoyos lineales, porque ¿qué estaba sucediendo con los apoyos no lineales? Bajo esa carga de viento, con 4 metros de altura, se estaba levantando lo que es la superficie, la losa de cimentación que pusimos por ahí. Tendríamos que haber puesto alguna constante elástica mayor, bueno, en definitiva, trabajar con un sistema distinto de apoyo, ¿no? Como he cambiado el modelo sobre la marcha, entonces, bueno, por ahí se nos producen algunos pequeños inconvenientes, pequeños errores. ¿Se entiende, verdad, Jaime? Adelia recién ingresa, no sé si estará entendiendo, pero Jaime se entiende lo que dice, ¿verdad? Se entiende por qué me dio el error y cómo lo he solucionado, ¿verdad? Habíamos puesto, para que se entienda mejor, habíamos puesto unos apoyos no lineales, fallos si la tensión de contacto en Z es positiva. Eso es lo que habíamos puesto por un lado. Entonces, si falla cuando la tensión de contacto en Z es negativa, ¿qué quiere decir? Que la superficie bajo la carga bajo la carga de viento se ha levantado del suelo, ha volcado, ha generado un vuelco en la estructura. Y por otro lado, me daba inestable, ¿por qué? Porque había aplicado las articulaciones en un extremo donde no tengo ningún vínculo con qué articular. Entonces, bueno, se habrían producido estos dos errores, ahí están solucionados. Tenemos un desplazamiento de 6,5 milímetros para la carga de viento que hemos aplicado en esa barra, 6,5 milímetros. Recuerden que acá, por ejemplo, me está ampliando 180 veces lo que es la deformada, para interpretarla mejor. Si yo me pongo que no la amplíe, que me la muestre como es en la realidad, bueno, por supuesto, no vamos a lograr ver mucho, ¿no? Pero son 6,5 milímetros los desplazamientos que nos está mostrando RFEM en este caso. Hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer acá, como por ejemplo incorporar articulaciones, perdón, no articulaciones, sino incorporar conexiones modeladas por el usuario. El usuario en RFEM puede modelar sus propias conexiones a través de los bloques paramétricos. El usuario puede definir conexiones de distintos tipos. Por ejemplo, si quisiéramos colocar ahí una conexión tipo viga-columna, bueno, podríamos colocar cualquiera de estas que tenemos por acá, ¿verdad? De hecho, podría servir como para hacer una conexión hacia arriba. Bueno, en definitiva, ustedes pueden colocar y analizar la estructura con la conexión que necesiten. Eso
lo pueden modelar y hacer fácilmente con RFEM. Es decir, no solamente pueden trabajar con un módulo de conexiones, con un módulo, por ejemplo, con el frame joint, que me va a permitir hacer una conexión en codo, por ejemplo, en este caso, con alguna normativa, sino que también ustedes pueden modelar sus propias conexiones sin ningún problema. Bien, bueno, entonces tenemos por ahí lo que es el sistema de soporte ya terminado. Vamos a empezar a modelar nuestra tubería, vamos a empezar a colocar la tubería sobre este sistema de soporte. Vamos a trabajar con una tubería, decía, de 200 milímetros, 200 milímetros de diámetro la tubería principal. Vamos a hacer dos tuberías secundarias de 150 milímetros. Para Adelia, que ha ingresado un poquito tarde, el ejercicio que estamos tratando de hacer es este que está por acá. Yo me he tomado la libertad de modificar estos apoyos que son completamente empotrados por una losita de cimentación, para que veamos un poquito más. Entonces, bueno, vamos a lograr entender otro sistema de soporte, otro sistema de servicio. Quizás acá tendríamos que pensar en algunos pilotes, bueno, algún sistema que soporte los 4 metros de altura de esas barras. No es el objetivo del seminario, pero bueno, tenerlo en cuenta no está de más. Por eso no me permitía los apoyos no lineales, donde el suelo se puede despegar de la estructura, o la estructura se puede despegar del suelo. En realidad, si uno lo piensa un poco, no existe un suelo que traccione la estructura, ¿verdad? No existe ningún suelo que tire de la estructura hacia abajo. Entonces, bueno, la verdad, realmente tendríamos que considerar apoyos no lineales. Pero bueno, para este ejercicio simple lo vamos a considerar como apoyos lineales simplemente. Entonces, empecemos a modelar la tubería. Para empezar a modelar la tubería necesitamos algo muy especial, que es empezar a trabajar con tuberías. Si bien yo puedo modelar con RFEM una barra tipo tubo, tipo pipe, como le llama RFEM, el objetivo del seminario es incorporar todos los elementos de una tubería. Entonces, vamos a dar botón derecho sobre el nombre del archivo, que acá, o el nombre del proyecto, que se llama Piping, le vamos a decir que queremos ingresar a los datos generales, y en los datos generales vamos a pasar al menú de opciones. Acá en el menú de opciones vamos a activar lo que es el análisis de tubería. Ahí recién empezamos a hacer el análisis de tubería. Hasta que modelamos el soporte, simplemente estábamos trabajando con una estructura normal, común, como la que ustedes están habituados a trabajar cuando no están trabajando con piping. En este caso, voy a empezar a trabajar con tubería. Por supuesto, le tengo que indicar cómo voy a trabajar con tuberías. Lo primero es decir, bueno, vamos a trabajar, por ejemplo, con la norma ASME B311. Es la norma que vamos a usar en este seminario para que ustedes puedan ver algunas cosas muy interesantes a partir de la ASME, de la norma americana. Le podemos indicar distintos tipos de conexiones en cuanto a los T. Ahí podemos ver que, por ejemplo, estamos trabajando con una T fabricada no reforzada. Podemos trabajar con T para soldar. Bueno, con lo que ustedes necesiten, ahí lo seleccionan en función de normas, en función de los requerimientos que tengan. Como vamos a trabajar con dilataciones, vamos a generar combinaciones de dilataciones, para calcular, para diseñar la tubería, vamos a hacer un ejemplo donde van a intervenir dos presiones y dos temperaturas de carga de un líquido y dos presiones en bares sobre la tubería. Esto en los ciclos provoca dilataciones, por supuesto. Entonces tenemos que considerar, por ejemplo, combinaciones de resultados simples, como las que ya tenemos incorporadas en el modelo, o combinaciones de cargas de tubería. Vamos a hacer lo segundo, para que en el mismo proyecto tengamos la posibilidad de hacer análisis y diseño o dimensionamiento del sistema de soporte, y análisis y diseño o dimensionamiento de la tubería, y por supuesto la interacción entre ambos elementos, entre la tubería y la estructura. Por otro lado,
a mí me gustaría considerar el efecto Bourdon. Entonces, lo vamos a activar y le vamos a decir que además yo quiero considerar alargamiento y enderezado. ¿Por qué? Porque en las dilataciones que nosotros vamos a tener, en el análisis friccional que vamos a hacer en la colocación de esas articulaciones que veíamos al principio, por supuesto, en ese análisis no lineal, yo tengo que considerar la carga de dilatación, incluida en combinaciones de dilatación, y en la fase O, en lo que es la carga operativa de la tubería. Entonces, ahí activamos el piping para lo que es el análisis de piping y para lo que es la interacción entre esa tubería que vamos a hacer y la estructura que ya generamos. Entonces, bueno, ahí me dice que los parámetros del cálculo ajustados a características del modelo me va a perder el cálculo que hicimos, es lo que necesito, que empiece desde cero, que no tengamos ningún cálculo hecho. Entonces, ahí ya tenemos la posibilidad de trabajar con Python. Fíjense que acá apareció un menú adicional. En ese menú adicional que nosotros estamos viendo por ahí, tenemos todas las herramientas para generar una tubería. Desde puntualmente la tubería propiamente dicha, cuando nosotros hacemos una nueva tubería, vamos a poder modelar esa tubería directamente en RFEM. Podemos incorporar accesorios, por ejemplo, reducciones o válvulas, o por ejemplo las T que estábamos viendo recién, que eran una T fabricada no reforzada, lo que vamos a incorporar, o por ejemplo podemos incorporar puntas de dilatación, o podemos incorporar bridas, por ejemplo. Todo eso lo podemos incorporar desde lo que es las herramientas para tubería que tiene RFEM. ¿Cómo hacemos para incorporar una nueva tubería? Pensemos que queremos incorporar esa tubería de 200 milímetros a este modelo que nosotros estamos trabajando por acá. Hay varias formas de hacerlo. A mí me gusta particularmente una donde yo voy dándole las coordenadas de la tubería al modelo que queremos hacer. Lo podemos hacer manualmente, ¿por qué no? También lo podemos hacer manualmente, pero en este caso a mí me gusta trabajar con coordenadas, pero de todos modos empecemos por lo principal. ¿Cómo es la configuración de la tubería cuando yo le doy nueva tubería? Le digamos a RFEM que queremos poner la tubería principal, por ejemplo. Tubería principal, diámetro 200 milímetros, por ejemplo, le podríamos poner por ahí, para no olvidarnos. ¿Y qué nos pide RFEM para modelar la tubería? Nos pide que creemos la sección transversal de esa tubería. Entonces, vamos a una nueva sección transversal. Podemos generar la sección transversal con secciones paramétricas, es decir, cuando yo trabajo con secciones paramétricas, si voy por acá, por ejemplo, yo puedo ir a secciones paramétricas y trabajar con secciones paramétricas tipo tubo, pero en este caso, ya como estamos trabajando con la norma ASME, vamos a empezar trabajando directamente con secciones paramétricas de la ASME. Fíjense que acá ustedes tienen todo el grupo de normas, de fabricantes, ahí lo pueden seleccionar. Fíjense que vamos acotando a la derecha, vamos acotando la cantidad de opciones para seleccionar. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, decíamos una de 200 milímetros, y vamos a ir por acá, por ejemplo, 206.35, que es esta que tenemos en este lugar. Fíjense a la derecha abajo, RFEM ya me está sugiriendo el acero en base a carbono, el acero en base a carbono. Fíjense que ahí tenemos las propiedades de ese acero para tubería. Fíjense que ustedes pueden cargar sus propios materiales, diseñarlos o dimensionarlos con la ASME, por ejemplo. Ahí tienen todo lo que son las propiedades en cuanto a módulo de elasticidad, coeficiente de dilatación térmica, tensión admisible, pero atención que todo esto está en función, por ejemplo, de las temperaturas. Fíjense que acá están en función de las temperaturas, tal cual como lo deben tener para lo que es el cálculo, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos ya el material también por ahí que nos sugiere RFEM, podemos cambiarlo libremente. Entonces, aceptamos por acá y ya tenemos nuestra sección transversal. Hay muchas configuraciones más que nosotros podemos dar
a las secciones transversales cuando estamos hablando de tubería, de piping. Por ejemplo, si queremos que en cada curva se practique una reducción de sección, por ejemplo, yo quiero llevar en cada curva la sección transversal de 200 milímetros a 250 milímetros, bueno, puede generar una diferencia en la curva, en la curva puedo generar una diferencia y colocar otra sección transversal distinta, más grande o más chica como yo necesite. Lo vamos a dejar a todo el tubo del mismo diámetro, no vale la pena realmente en este caso hacer este modelo. Las capas que nos permite trabajar el RFEM, fíjense que ahí a través del análisis de tubería ustedes pueden trabajar a la sección transversal que estamos utilizando, que es este diámetro que vemos por acá, le podemos aplicar aislamientos, forros y camisas. Por supuesto, la camisa es la parte interna, el aislamiento es la parte que se ve verde en este caso, y el forro, por supuesto, es la parte que está más externa. Entonces, le apliquemos dos cosas. Por ejemplo, le apliquemos lo que es el aislamiento, la parte naranja en este caso ahora es el aislamiento, nos está indicando que eso es lo que vamos a colocar en esta instancia. Entonces, ¿cómo colocamos el aislamiento en la tubería? Bueno, fácil, simplemente le ponemos el peso específico. Pensemos, por ejemplo, en un peso específico para el aislamiento de 1 kilonewton metro cúbico y de 50 milímetros de espesor ese aislamiento que estamos incorporando. Por otro lado, podríamos aplicar, por ejemplo, un forro, 78,1 kilonewton metro cúbico de peso específico y 1 milímetro de espesor de superficie, por ejemplo, para trabajar con algo por ahí más o menos estándar. Podemos pensar también en cambiar las configuraciones de los parámetros de análisis de tensión para el tubo recto, para la curva, el margen de corrosión, trabajar con el margen de corrosión, trabajar con el margen de fresado. Todo eso se puede editar, absolutamente todo eso se puede editar. Yo lo voy a dejar así configurado como viene RFEM para trabajar en este ejercicio, pero ustedes, bajo alguna norma o bajo alguna aplicación propia que ustedes necesiten hacer, bueno, fácilmente pueden cambiar los parámetros de análisis de tensiones para la tubería. Bien, aceptamos por acá y ya tenemos entonces definida con el forro, con la camisa, con la aislación, con la sección transversal, con el material y con los parámetros de cálculo, ya tenemos definido nuestra sección transversal para generar la tubería principal. Entonces simplemente aceptamos por acá. Fíjense que hay muchas formas, decía, yo por ejemplo puedo ir tomando referencias directamente de los puntos que nos muestra la rejilla por ahí. A mí particularmente me gusta mucho el sistema de coordenadas. Yo le puedo decir, mire, en el sentido de las X, siempre haciendo referencia al sistema de coordenadas actual, es decir, al sistema de referencias X a la terna, X, Y y Z de RFEM, le voy a decir, por ejemplo, yo quiero en -4, 0 y 0 aplicar el primer punto. Entonces, doy Enter por acá y fíjense que ahí en -4, 0 y 0 coloqué el primer punto para la inserción de esta tubería. Vamos con el segundo. Pensemos, por ejemplo, en -0.7, -0.5, por ejemplo, que vamos a poner -0.7, un poquito más desplazado. 0 y 0 voy a colocar el segundo punto. Entonces, fíjense, ya llegamos a la losita de cimentación. Bueno, el tercer punto lo vamos a colocar en -0.7, que es el lugar donde hemos colocado el de abajo. Le vamos a decir que el I vamos a trabajar en 0 y que en Z vamos a subir hasta 4 metros 20 de altura. Aceptamos y tenemos nuestra tubería ya al nivel de los 4 metros de la barra principal más los 20 centímetros de la barrita que colocamos arriba. Pasemos a 10 metros 70 en X, 0 en Y y 4.2 en Z, y vamos a llegar al otro extremo. Fíjense que pueden, por supuesto, mover, desplazar, hacer lo que ustedes necesiten con el modelo mientras están dibujando la tubería. Bueno, volvamos entonces a 10 metros 70, 0 en Y, 0 en X, en este caso y en Z, 10,70 en X, 0 en Y, 0 en Z,
Enter, llegamos al nivel del suelo, y podemos también, por supuesto, hacer un clic con el mouse en la base, trabajar con lo que es directamente los puntos que nos brindan la rejilla directamente con lo que es el mouse, haciendo clic con el mouse. Una vez que terminamos, le damos botón derecho y tenemos ya nuestra tubería modelada. Fíjense qué fácil hicimos la tubería en este caso. Pongamos una segunda tubería. Esta es la tubería principal. Si vamos en el gráfico, colores en el gráfico según tuberías, ahí vamos a ver que es la tubería principal de 200 milímetros, la que estamos viendo en este caso. Bueno, coloquemos una tubería secundaria. Le digamos, por ejemplo, que vamos a poner un diámetro de 150 milímetros en la sección transversal. Coloquemos la nueva sección transversal, vamos al catálogo y le decimos que de la ASME queremos seleccionar 150-635. Ahí está, aceptamos. Le vamos a indicar que, bueno, tenemos las capas de aislamiento y del forro. Le vamos a decir que el peso específico del aislamiento es de 1 kilonewton metro cúbico, que 50 milímetros es el forro, que por ahí el peso específico del forro es 78,1 y que 1 milímetro es el espesor. Ya tenemos ahí la sección transversal para la segunda tubería, que va a ser la tubería secundaria. Entonces, damos a aceptar por acá, lo hagamos fácilmente, rápidamente. Le pongamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre, a ver, desde este punto, perpendicular, a ver, vamos a poner, desde este punto de acá, vamos a poner un tubo en este lugar, ¿sí? Y vamos a poner otro tubo, por ejemplo, desde este punto de acá hasta este punto de por acá. Ahí pusimos dos tubos adicionales. Este lo vamos a alargar un poquito más, está en menos 4, lo pongamos en menos 5, para que se alargue un poquito más. Ahí está. Así quedamos un poquito más adecuado con lo que es la tubería. Esas son las tuberías secundarias. Fíjense que las dos tienen el rótulo de tuberías secundarias. Acá hay una línea que no sé qué hacer, en algún momento me habré equivocado. A ver, ¿qué pasó acá? Uy, moví sin querer este punto. ¿En qué momento moví sin querer este punto? Bueno, grandes problemas, grandes soluciones. Seleccionemos estos dos puntitos, los eliminemos, y seleccionemos estos dos puntos, los eliminemos, y ahora estos dos de acá lo vamos a mover una vez a 2 metros, ahí está. No sé qué habré hecho, en algún momento tengo que haberlos tocado sin querer, ahí lo que hice es borrarlos directamente y duplicar este que tenemos por acá. Bueno, ¿cómo vamos? A ver si hay consultas. ¿Venimos bien? Adelia entiende algo, perdón, que entró tarde y no vio una gran parte. Perfecto, excelente, Adelia. ¿Y Jaime, venimos bien? ¿Alguna consulta hasta acá? Cualquiera de los dos, a la derecha del nombre, puede abrir el micrófono si necesita hacer una consulta, y por ahí lo que es escribir es un poco difícil, ¿no? Jaime, ¿se le puede agregar una carga dinámica como vibración? Sí. Podemos hacer cargas dinámicas como vibración, podemos incorporar dentro del análisis dinámico de RFEM, podemos aplicar vibraciones naturales, en el caso de sismo, por ejemplo, podemos aplicar combinaciones de masa, podemos hacer análisis de espectros respuesta, podemos trabajar con espectros o diagramas definidos por el usuario, podemos hacer análisis no lineal en el dominio del tiempo, podemos calcular no solamente cuando nosotros incorporamos acelerogramas o espectros, no solamente podemos calcular con los que ya trae el software de base, por ahí tenemos el CIRSO también, el CIRSO 103, sino que también podemos incorporar nuestros propios espectros, podemos hacer un análisis de resonancia, podemos hacer no solamente un análisis de vibración referido a una tubería, a un motor, por ejemplo, sin ningún problema, sino que se puede hacer también casos de vibración natural, casos de vibraciones forzadas,
y podemos trabajar con resonancia, y lo más interesante es que podemos hacer análisis no lineal dentro de lo que es el análisis dinámico. Te invito, Jaime, a ver el seminario de análisis dinámico puntualmente, donde se ve puntualmente todo esto del análisis de vibraciones y el análisis sísmico, no solamente del sismo, sino también análisis dinámico en cuanto a vibraciones forzadas o, por ejemplo, también el análisis de resonancia. Todo eso se ve en el tiempo, en el seminario de dinámica. Pero sí se puede hacer, y lo más importante es que tienen el análisis no lineal en el tiempo. Al trabajar con análisis no lineal en el tiempo, ¿qué otra cosa, aparte de resonancia o vibraciones, se nos ocurre? Y bueno, puntualmente, por ejemplo, determinar ráfagas de viento. ¿Cómo afecta mi estructura las ráfagas de viento en distintos periodos de tiempo? Hacer análisis de viento dinámico también se puede. Bueno, salimos del módulo. Importante es que nosotros podemos parametrizar cualquier modelo que nosotros realicemos. Por ahí hay muchos nudos, por acá arriba, por ejemplo, tenemos 32 nudos. Esos nudos, bueno, en este caso, los nuditos que seleccionaron con respecto a la tubería también lo tendrían que hacer por separado. Permítanme, vamos a aplicar visibilidades por barras, por tipo tubería y tipo rígida. Por ejemplo, yo podría decir, no, perdón, tubería no, viga, ahora sí. Entonces yo le podría decir al referente, bueno, mire, yo quiero que todos los nuditos que están por acá, todos esos nudos que están por acá, los 18 nudos que he seleccionado, que comparten la altura 4 metros, sean paramétricos. Que no sean nudos estáticos, sino que sean paramétricos. Entonces, bueno, a través del tercer botón de refer, por fórmulas, yo les puedo decir, mire, yo acá quiero, por ejemplo, un nuevo parámetro. Ese nuevo parámetro va a ser h, por ejemplo, y vamos a ponerle 4 metros. Acepto por acá. Y acepto por acá. Perdón, antes de aceptar, le digo que vamos a tener la altura h por ahí. Acepto y acepto. Perfecto. Ahora, estos nudos que están por acá arriba, botón derecho, edito los nudos y le digo que en vez de 4 metros 20 va a ser, por ejemplo, en este caso, h más 0.2. Acepto y acepto. Entonces, si ahora cambio la visibilidad y le digo, quiero ver no la viga, ni las vigas rígidas, sino la tubería, le puedo decir al jefe, mire, todos estos nudos de acá arriba, que en realidad son dos más, botón derecho, nudos por dos, los edito, y en vez de estar a 4 metros 20, lo puedo poner a la altura que yo necesito. Por ejemplo, este nudo de acá, a ver, permítanme. Perdón, vamos de vuelta, este nudo de acá, este nudo que tenemos acá, en vez de estar a 4 metros 20, yo le puedo decir, bueno, yo necesito que esto también esté a h más 0,2. Acepto y acepto. Y le puedo decir, por ejemplo, que este nudo de acá, que tenemos acá, también esté a h más 0,2. ¿Qué hice con un solo parámetro? Con un solo parámetro que logré en esta tubería que tenemos acá. Bueno, fíjense qué sencillo. Con ese parámetro que nosotros pusimos ahí, yo le puedo decir, mire, el soporte no tiene 4 metros, tiene 6 metros. Entonces aplico, y fíjense, todo el soporte subió 2 metros y la tubería también. Además, yo le puedo decir, bueno, pero también quiero, por ejemplo, una pendiente. Y esa pendiente va a ser, por ejemplo, en este caso de 1 metro. Bueno, perfecto, entonces acepto por acá y le digo que este nudito que tenemos por acá va a estar a 6 metros de altura más los 0,20 de esa barrita que pusimos por ahí, menos la pendiente. Entonces acepto y acepto. Fíjense que ahí, bueno, tengo que hacer lo mismo con todos los demás nudos del soporte, perdón, me equivoqué ahí, tengo que hacer lo mismo con los demás nudos de soporte, tengo que hacer el cálculo de cada uno de ellos, ¿no? O ponerlos en referencia uno del otro, también podría hacerlo. Pero fíjense que ahí de una manera muy sencilla yo pude dar una pendiente a un nudo.
¿Mm? En este caso se la vamos a sacar porque, bueno, evidentemente no nos va a funcionar en el modelo. Vamos a sacar el P que tenemos por ahí, lo podemos utilizar en otro lado también, no hay ningún problema. Pero fíjense qué sencillo, con un solo parámetro yo puedo modificar la altura de esa tubería, la altura del soporte. Esto es muy sencillo, hay modelos mucho más complejos, no solamente de piping, sino, por ejemplo, a ver, se me ocurre modelos de un vertedero o modelos de torres. Perdón, ahí está, modelo de un vertedero, decía, o modelo de torres, o modelo, por ejemplo, de puentes. Fíjense que ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen un puente paramétrico, simplemente lo modelan, lo parametrizan y le dicen, bueno, yo este puente en vez de tener 60 metros de longitud quiero que tenga 50, listo, le aplico 50, entonces todo mi puente tendrá 50 metros. Si quiero que tenga en vez de 10 metros de alto, que tenga 5 metros de alto, bueno, le daré 5 metros de alto. Fíjense que es fácil que trabajamos con un puente. Ese puente lo modeló un usuario. Ese puente lo aplicamos fácilmente en cualquier estructura. Y ya no tenemos que modelar, ya lo tenemos modelado y parametrizado con todos los parámetros que nos hagan falta. Cosas mucho más simples o cosas mucho más complejas se pueden parametrizar y reutilizar tantas veces como hagan falta. Entonces, a ese puente o a este sistema de soporte lo hago una vez y lo reutilizo a gusto todas las veces que necesite con la parametrización estructural. Yo ahí simplemente parametrizado algunos nudos, se puede parametrizar absolutamente toda la tubería. Bien, coloquemos los apoyos, porque ahora tenemos un detalle, la tubería está en el aire. Entonces necesito colocar los apoyos para que esta tubería funcione. Antes de los apoyos vamos a hacer algo que me estoy olvidando en este caso, y es que vamos a aplicar los accesorios. No hemos aplicado los accesorios. Entonces, apliquemos los accesorios. Perdón, entonces apliquemos los accesorios para dejar lo que es la tubería terminada. Para ello vamos a dividir esta tubería en tres, a nivel de cada uno de los tubos secundarios. Seleccionamos esta herramienta, dividimos la tubería en tres, fíjense ahí tenemos una, dos y tres secciones, porque bueno, empecemos desde este punto de acá, empecemos desde este punto de acá, y vamos a colocar, por ejemplo, una reducción en esta tubería. Entonces, seleccionamos reducción, vamos a seleccionar este segmento de tubería, le vamos a decir que la reducción la vamos a aplicar desde este punto, y que al principio vamos a tener una tubería de 150 milímetros y después pasa a través de la reducción a 200 milímetros. Aceptamos, perdón, me hace falta colocar la longitud de la reducción. Le pongamos, por ejemplo, 300 milímetros o 600 milímetros para hacerlo un poquito más larga. Aceptamos, ahora sí, ahí tenemos la reducción aplicada a la tubería. Fíjense que incluso si ustedes quieren, pueden mover este nudo y hacer la reducción más grande o más pequeña en función de lo que necesiten. Es editable directamente a mano. Incluso a ese nudito, si yo quisiera, también lo puedo parametrizar. Yo le puedo decir a Rafael, mire, esa reducción que nosotros tenemos ahí, le podemos poner un parámetro que se llame longitud de reducción y que sea, no sé, se me ocurre, menos 4 metros. Entonces aceptamos, ponemos el R, aceptamos, y ahora ese nudo directamente está gobernado por un parámetro. Fíjense que ahí simplemente al cambiar ese parámetro y aplicar, la reducción cambia sola. Cambia sola con respecto al parámetro que hemos aplicado. Incorporemos, por ejemplo, una válvula de 3 vías. Esa válvula de 3 vías la vamos a incorporar en este nudito de acá. Pongamos una vista transparente, lo pongamos en ese nudo de acá, a la válvula de 3 vías. Ahí automáticamente me encontró las secciones transversales correspondientes a cada una de las tuberías que están involucradas, la tubería principal y las tuberías secundarias. Entonces, seleccionamos directamente 3 nudos,
el de la tubería secundaria va a estar por acá, vamos a poner un nudo por acá y vamos a poner otro nudo por acá, entonces ahí tenemos 600, 400, le pongamos 400 para que sean equidistantes a este que tenemos acá, y le damos a aceptar, perdón, podemos colocarle bridas, le pongamos bridas también. Las bridas, como vamos a incorporar una presión, en este caso de 15 bares, pongamos una brida para soldar que soporte hasta 16 bares, brida plana para soldar de hasta 16 bares, brida plana para soldar de hasta 16 bares por acá, y brida plana para soldar de hasta 16 bares por acá. Ahí está. Aceptamos y ahí tenemos nuestro primer accesorio, nuestra primer bar. Coloquemos una T, esa T la vamos a colocar en este nudo de acá, y le vamos a decir que la T, bueno, va a tener una sección, por ejemplo, hasta acá, y otra sección, por ejemplo, hasta este lugar. Aceptamos, y ahí tenemos la T aplicada. Por supuesto, también esos nudos que ponemos por ahí se pueden parametrizar. Cualquier elemento que nosotros coloquemos, podemos parametrizar. Podemos colocar, por ejemplo, una válvula de 2 vías en este tubo que tenemos acá. Y simplemente le decimos que queremos desde este punto hasta este punto que esté nuestra válvula, pongamos 400 y 400. Bueno, ahí me dejó en 390, le pongamos 390 acá. Ah, no, perdón, es respecto a lo que es la longitud total del tubo, no me da para más. Pongamos las bridas también, en los dos nudos, usemos la brida de hasta 16 bares, que habíamos visto por acá. 16 bares brida plana para soldar, y 16 bares brida plana para soldar, ahí lo tenemos. Y ahora sí, coloquemos lo que son los apoyos, porque esta tubería está en el aire. Es decir, si nosotros calculamos en este momento, esa tubería nos va a dar una inestabilidad. ¿Cómo colocamos los apoyos? Vamos a poner, por ejemplo, apoyos de primer orden, es decir, articulados fijos. Le pongamos un apoyo, por ejemplo, en este nudo de acá, y en este nudo por acá. Ahí están, esos dos nudos van a tener un apoyo articulado fijo. Y vamos a necesitar otro tipo de apoyo, en este caso con una no linealidad, una no linealidad que nos va a permitir considerar fricción. Entonces generemos un nuevo apoyo, ese nuevo apoyo vamos a liberarlo, perdón, en Z, ahí está, lo vamos a liberar en Z, pero además en el sentido positivo de X, en este caso le voy a dar una fricción en esa Z que estoy liberando. Entonces le digo que ahí vamos a tener una fricción, no sé, por ejemplo, de 30 mu, el mu va a ser de fricción de 30, entonces le damos a aceptar, fíjense, todas las no linealidades que pueden aplicar en un apoyo. Entonces, con esa fricción que aplicamos ahí, aceptamos por acá, hacemos un clic en el inicio, hacemos un clic, por ejemplo, en este nudo por acá, hacemos un clic en este nudo de acá y en este otro nudo, y con eso hemos generado los apoyos con fricción en Z, perdón, para el eje X. Y hagamos lo mismo, pero para el eje Y. Entonces generamos un apoyo con fricción en Z, pero en este caso, perdón, para el eje Y. Entonces ponemos por acá fricción en Z y le decimos que queremos una fricción de 0.3. Acepto, acepto, acepto y coloco simplemente el apoyo en este lugar, en este lugar, en este lugar. Ahora sí, nuestra tubería ya quedó apoyada. Guardamos. ¿Y qué nos está faltando para terminar con el modelado? Nos está faltando generar las cargas. Y esto es muy importante, hay que entenderlo muy bien, porque acá las cargas, sabrán si trabajan en piping, que las cargas no son las mismas tradicionales cargas que trabajamos para la parte de soportes o la parte de estructura, sino que piping tiene cargas particulares, piping tiene cargas especiales. Nosotros vamos a trabajar acá con cargas de tuberías, cargas de temperaturas y cargas de presiones. Pero van a ver ustedes que se generan, por supuesto, combinaciones de cargas específicas para piping. Combinaciones de cargas específicas para piping. Esas combinaciones de cargas las genera, por supuesto, RP.
Fíjense, vamos a generar, primero que nada, las cargas que vamos a utilizar. ¿Cuáles van a ser las cargas que vamos a utilizar? Por un lado, la primera carga que vamos a utilizar es el peso propio de la tubería, ¿verdad? Porque es independiente del peso propio de la estructura. Entonces, venimos por acá y le decimos que queremos incorporar el caso de carga o la hipótesis de carga o la categoría de acción peso propio de tubería. Fíjense que al activar análisis de piping, además de activar las herramientas propias para piping, también se activaron las categorías de acción de piping, exclusivas de piping. Bueno, perfecto, vamos al segundo caso que tenemos que incorporar, es el peso del fluido. Independientemente del peso propio o de la configuración del peso propio de la tubería, nosotros también tenemos lo que es el peso específico del líquido que va a viajar por esa tubería. Entonces esto es fluido, ahí está. Vamos a generar un nuevo caso de análisis que vamos a llamar temperatura. Pongamos por acá temperatura, la llamemos temperatura 1. En este ejercicio vamos a ver la correlación entre temperatura 1 y presión 1 y temperatura 2 y presión 2. Entonces podemos duplicar el caso de temperatura 1 y decirle que esta se llama temperatura 2, porque vamos a tener una temperatura de, por ejemplo, 20 grados y otra temperatura de 60 grados. Por otro lado, vamos a tener un nuevo caso de análisis, que va a ser la presión 1, vamos acá a presión, y vamos a duplicar y le vamos a decir que queremos presión 2. Entonces ahí tenemos configurado nuestro ejercicio. Fíjense que además de las categorías de acción que se cargaron automáticamente junto cuando se cargó las herramientas de piping, se cargaron también acá las combinaciones de carga específicas de tuberías. Se generan automáticamente las combinaciones de carga específicas de tubería. Entonces, cuando vamos a esa solapa, RF nos advierte y nos dice, se modificó la lista de casos de carga, y ahora existen los casos de carga de presión y temperatura. Cuando trabajamos con presión y temperatura, se necesita combinar la presión y la temperatura como a nosotros nos haga falta, no como al software le haga falta, sino como nosotros necesitemos. Es decir, que la temperatura 1 trabaje con la presión 1 y que la temperatura 2 trabaje con la presión 2. O que la temperatura 1 trabaje con la presión 2 y la temperatura 2 con la presión 1. O que la temperatura 1 trabaje con la presión 1 y la temperatura 2 trabaje también con la presión 1. Bueno, eso lo define el usuario. No lo podemos dejar al software que defina eso porque es puntualmente lo que nos va a determinar la dilatación de la tubería. Entonces, le decimos que sí, por acá, RFEM me sugiere, fíjense, RFEM me sugiere la agrupación de casos de carga. Por supuesto, esta agrupación de casos de carga yo lo puedo cambiar libremente para trabajar como nosotros necesitemos. Entonces, vamos a dejar así que la temperatura 1 trabaje con la presión 1 y la temperatura 2 con la presión 2, y fíjense que ahí en las combinaciones de carga y tubería tenemos la combinación de carga sostenida habitual 1, la 2, porque tenemos dos combinaciones de presiones y tubería y temperaturas. Tenemos el peso sin ningún contenido, tenemos el peso de la tubería más el peso del fluido. Son combinaciones de carga. Tenemos la carga operativa 1, la carga operativa 2, y por supuesto tenemos las tres cargas o combinaciones de dilatación. Estas cargas, fíjense que acá, ustedes a la derecha tienen cómo están distribuidas lo que son los casos de carga para cada uno de esas combinaciones de carga. Con respecto a las combinaciones de carga de la estructura, que están por separado, fíjense que ahí tienen las combinaciones de carga mayoradas, acá tienen las restantes, acá tienen factores de carga y resistencia o tensiones admisibles. Fíjense que cuando vamos a parámetros de cálculo estamos trabajando con efecto P delta,
lo que es muy interesante que por defecto RFEM para cada uno de estos casos de combinaciones de carga ya por defecto trabaje con efecto P delta. Hoy en día no nos podemos dar el lujo en muchas estructuras, cuando vemos por ejemplo las estructuras tipo andamio, el efecto P delta es fundamental. En muchos tipos de estructuras es fundamental el efecto P delta para hacer un análisis estructural adecuado. Y hoy la matemática la resuelve la computadora, la resuelve RFEM. Ya no tengo que ponerme a sacar un análisis de segundo orden, o de grandes deformaciones de tercer orden, o un análisis postcrítico y determinar la matriz de rigidez previa al colapso de la estructura, la matriz en equilibrio previo al colapso de la estructura, porque el análisis postcrítico lo hace por sí solo. Entonces, a cada una de esas combinaciones de carga yo le puedo dar el tipo o el método de análisis y el método de resolución para cada uno de esos análisis. Y lo hace el usuario a gusto y criterio y necesidad que tenga en el momento de calcular. Es libre, en el RFEM se hace libremente. ¿Hace falta un módulo adicional para la parametrización o para el tipo de análisis que queremos resolver? No, en el RFEM es completamente sin cargo. Sí hace falta módulos adicionales cuando nosotros trabajamos con lo que es piping. Piping sí tiene módulos adicionales. ¿Por qué? Porque tenemos el programa configurado para el cálculo de tuberías. Y muchos ingenieros no trabajan con tuberías, entonces yo no le puedo incorporar la tubería al programa porque sería muy caro para ellos tener algo que no van a utilizar, ¿verdad? Entonces, el profesional acá en RFEM puede cargar, puede configurar el software como necesita para calcular, para trabajar. Bueno, ahí tenemos la sobrecarga de uso, tenemos la carga de viento, tenemos la carga de tubería, el peso propio de la tubería, por supuesto, todas esas combinaciones no hay que cargarlas, no hace falta cargarlas, el peso propio de la tubería ya con la configuración que tiene y con la geometría ya está. Vamos a decirle al RFEM, mire, quiero activar visibilidades, me quiero quedar solamente con la tubería, porque le voy a incorporar los casos de carga, el peso del fluido, por ejemplo. ¿Cómo incorporo el peso del fluido del RFEM? Bueno, le puedo decir, por ejemplo, que quiero generar una nueva carga en barra. En el RFEM podemos cargar cargas de fuerza, que incluso si ustedes quieren pueden hacer cargas de fuerzas excéntricas en una barra. Pueden trabajar con cargas de momento, de temperatura, de deformación axial, de desplazamiento, de curvatura, de pretensado, o cargas extras. Y en cargas extras, por ejemplo, decir, bueno, quiero trabajar con un tubo completamente lleno, con un gamma, un peso específico de ese líquido, o con un tubo parcialmente lleno, con un gamma y con un brazo de llenado, lo que es el total de llenado de esa tubería. En este caso, vamos a decir que el contenido va a ser completamente lleno y que estamos transportando agua. Entonces, el agua tiene 10 kilonewton metro cúbico, simplemente, fíjense que me va a dar un error. Le voy a aceptar y me dice, no, advertencia, la carga del contenido del tubo se estableció en dirección contraria a la gravedad. ¿Desea continuar? Y no, evidentemente no, porque Z es ascendente y yo le tengo que cambiar el factor de dirección de la carga. El contenido del tubo es una carga gravitatoria. Entonces, acepto por acá y le digo que a toda esta tubería le voy a incorporar su contenido. Ahí tenemos las cargas en la tubería. Bueno, vamos a la temperatura. La temperatura 1 la vamos a cargar de la misma manera, carga en barra, en este caso de temperatura. Le vamos a decir que tenemos una temperatura de 20 grados, podemos utilizar un delta para lo que es la carga de temperatura. Significa que, por ejemplo, en distintos lugares de la tubería, con un desplazamiento, yo puedo tener distintas temperaturas en ese desplazamiento. Imaginen una tubería que ingresa en una cámara frigorífica. Del lado externo y del lado interno de la cámara tendremos distintas temperaturas, bueno, lo puedo controlar. En este caso, toda la tubería en el mismo ambiente, entonces 20 grados centígrados, acepto por acá y selecciono todos los tubos. Ahí tenemos la temperatura de 20 grados. Vamos a la temperatura 2, le digamos que en este caso nuestra temperatura va a ser
de 60 grados en vez de 20 grados, aceptamos por acá y seleccionamos toda la tubería. Vamos a la carga de presión 1, la carga de presión 1, por supuesto, de la misma manera, no hace falta pensarlo mucho. En vez de ser una carga de temperatura, en esta ponemos carga de presión. Y dijimos que íbamos a incorporar, por ejemplo, 10 bares para la temperatura 1, entonces para la presión 1 le ponemos 10 bares, aceptamos y seleccionamos la tubería, y para la presión 2 vamos a poner un máximo de 15 bares. Entonces, venimos por acá y le decimos 15 bares. Recuerden que las bridas las habíamos puesto para 16, entonces ahí tenemos la carga de 15 bares. Por supuesto, RFEM se encarga de lo que son las combinaciones de carga, y tenemos la sostenida habitual, por ahí tenemos la sostenida habitual 2, lo que es el peso sin ningún contenido, por ejemplo, por supuesto no tiene ningún sentido, el peso de la tubería más el fluido. Tenemos por ahí lo que es la operativa 1, por acá tendremos la operativa 2, y por acá tendremos la dilatación 1, la dilatación 2, y por último las cargas de dilatación 3. Ya todo eso se las arregló de RFEM y las generó de manera automática. Y hay algo que me estoy olvidando, y es que en algún momento nosotros hicimos un cálculo, nos dio un estable, y yo ¿qué hice? Saqué las articulaciones de estas barritas, ¿se acuerdan? Le habíamos puesto articulaciones. Bueno, entonces seleccionemos otra vez estas barras. Ahí está. Y le vamos a decir que, no, perdón, seleccioné nudos. Vamos a visibilidades, vamos a hacerlo más fácil. Ahí está. Entonces ponemos una vista mil y le decimos que todas estas barras que estamos viendo por acá las vamos a editar y le vamos a dar una articulación al final de la barra donde íbamos a liberar. Ahí está. Cancelamos ocultar todo. Ya tenemos el modelo realizado con un sistema de apoyo distinto a lo que era el modelo original, y por supuesto ya podemos iniciar el cambio. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Se ve fácil? ¿Se ve difícil? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver si hay algún comentario por ahí mientras yo tomo un poquito de agua. ¿Alguna duda, alguna sugerencia, queja, alguna disputa? Adelia y Jaime están por ahí, no los dormí, ¿verdad? Están todavía despiertos, ¿no? Bien, perfecto. ¿Todo bien entonces? ¿No hay ninguna duda? Sencillo, excelente. Esa es la palabra que me gustaba para este seminario, sencillo, sencillo. Bueno, perfecto. Fíjense que, bueno, por supuesto, ya tenemos la posibilidad de ver los distintos resultados. Ahí estamos viendo los desplazamientos por peso propio, 2 milímetros, 1200 veces, por supuesto, para que lo interpretemos mejor. Esto con respecto a la tubería, ahí tenemos la carga permanente, tenemos un desplazamiento de 2,3 milímetros, por supuesto, cada uno de los análisis nos arrojarán diversos resultados. Ahí tenemos 1,7 milímetros de desplazamiento para la carga de viento. Tenemos también por ahí el peso propio de la tubería, bueno, tenemos el peso del fluido, tenemos también la carga de temperatura. Fíjense lo que tenemos con el alargamiento de la tubería, ¿no? Por supuesto, lo que estamos viendo está ampliado. Evidentemente, si no tuviéramos esa condición de liberación del eje Z local de estos apoyos, no podríamos ver el efecto Bourdon tampoco, ¿no?
temperatura 2. Por ahí tenemos el análisis de presión 1, el análisis de presión 2, por supuesto los resultados para cada uno. Tenemos las combinaciones de carga de la estructura y tenemos las combinaciones de carga de la tubería. Se puede ver el gráfico de manera individual, sin las cargas, y no solamente podemos hacer, por ejemplo, un análisis de axiles, supongamos, un análisis de esfuerzos axiles de todo el sistema en conjunto, sino también podemos hacer, por ejemplo, si yo necesito un análisis puntualmente detallado de la tubería por un lado, o de las vigas de manera individual. Fíjense que si yo, por ejemplo, quiero saber los cortantes en función de la carga que utilice, por ejemplo, pensemos en la operativa 1, ahí podemos ver qué sucede con el sistema de soporte y también qué sucede de manera individual con la tubería. ¿Dónde están los mayores puntos conflictivos de esa tubería? Ahí estamos viendo momentos flexores, torsores. A ver, no entendí muy bien la pregunta, Jaime. ¿Se puede optimizar el dimensionamiento cuando el primer cálculo está sobredimensionado la estructura para esta cañería? O sea, pensando que el sistema de soporte está sobredimensionado. ¿Es eso, Jaime? Bien, perfecto. Bueno, entonces en ese caso, ¿qué deberíamos hacer? Por ejemplo, nos quedemos solamente con lo que son las vigas y ocultemos un rato lo que es la estructura. Entonces, yo le podría decir, bueno, vamos a diseñar, por ejemplo, no sé, se me ocurre que lo que más podemos pensar en que está, si nosotros hacemos un análisis tensional, pongamos, por ejemplo, las tensiones deformaciones, no, en la carga operativa evidentemente no, vamos a una carga de barra y pongamos las tensiones sigma X. Entonces se me ocurre que lo que mayormente tenemos en carga, acá estamos viendo tracción y compresión para esta viga que tenemos en la parte superior, entonces podríamos decir, bueno, vamos a diseñar ese perfil IP que tenemos por ahí. Vamos a diseñar el perfil IP. ¿Podemos diseñar todo? Sí, podemos diseñar todo, pero hagamos un ejemplo, por ejemplo, con el perfil IP. Entonces, vamos a ir por acá, le vamos a decir que quiero ingresar los proyectos de cero, vamos a trabajar con la normativa americana, el estilo ISC en este caso, y le voy a decir que quiero diseñar esta barra, solamente esta barra, por ahora. ¿Yo puedo diseñar todas en conjunto? Sí. ¿Puedo diseñar conjuntos de barras? Sí. ¿Puedo diseñar todas las barras por separado? Sí. Entonces, en este caso voy a hacer un diseño de esa barra por separado por estado límite último, donde vamos a aplicar, podríamos aplicar o las combinaciones de carga mayoradas o el envolvente. No le pongamos las combinaciones de carga mayoradas y las demás combinaciones para estado límite de servicio. Ahí tenemos configurado el análisis que vamos a hacer para la barra número 3. Los materiales, en este caso estamos trabajando con el A36. Podríamos, por ejemplo, sin modificar la estructura y pensando que Jaime es de Argentina, yo podría decir, bueno, yo quiero saber qué pasa, pero en vez de con el A36, quiero saber qué pasa con, por ejemplo, si yo trabajo con, vamos por acá, y seleccionemos la Iran IAS, Argentina, la U500-528, y seleccionemos, por ejemplo, el F24, que estamos con un límite de tensión muy parecido a la 36. Bueno, perfecto, le ponemos 24. Yo puedo generar todos los casos de diseño que me hagan falta, absolutamente todos los casos de diseño que me hagan falta, sin ningún problema. Entonces puedo generar en cada caso de diseño un material distinto, sin alterar la estructura. La estructura sigue quedando con el A36 que tenía, entonces una vez que termino y decido cuál es el material más económico y que cumple
con estado límite último, estado límite de servicio, bueno, me quedo con ese, ¿no? Bueno, la sección que vamos a optimizar es de catálogo la IP300. Podemos ver coacciones laterales intermedias. En este caso, vamos a activarlas porque tenemos una barra lateral torsional, ¿verdad? El tipo de coacción es lateral y torsional. ¿Sí? Las longitudes eficaces de barra, en este caso la carga de pandeo son los 2 metros, 9 metros 70 en realidad, porque tenemos los 15 centímetros de cada lado. Los parámetros de cálculo, la sección transversal que estamos utilizando y la barra en completo, el área bruta es exactamente igual al área neta, no tenemos que hacer ningún tipo de codificación por ahí, y los datos de comportamiento en servicio vamos a ser referidos solamente a una barra, y esa barra va a ser ella misma, esta que tenemos por acá, para controlar los desplazamientos. Una vez que tenemos todo configurado, simplemente le damos calcular. RFEM calcula y nos dice que esa barra está sobredimensionada. ¿Por qué? ¿Por qué está sobredimensionada la barra? Y porque está trabajando el 37% de su capacidad. Claro, Jaime con su experiencia dijo, ahí tenemos un sistema sobredimensionado seguramente, en lo que es el sistema de soporte, ¿verdad, Jaime? Entonces, estamos viendo que esa barra trabaja al 37% de su capacidad. Podemos ver el cálculo por caso de carga, el cálculo por sección. RFEM nos muestra en los extremos, y no solamente en los extremos, o sea, RFEM nos está mostrando permanentemente en todas las posiciones de esa barra dónde está haciendo el análisis. Esto se trabaja normalmente en 2 pantallas, por ahí es un poquito más difícil verlo en uno. Podemos ver, supongamos, el cálculo por barra. Ahí tenemos el cálculo por barra. Podemos ver el cálculo por posición, los esfuerzos internos determinantes por barra, y la lista de piezas, en este caso, es una barra que pesa 0,4 toneladas. El perfil IP300 que tenemos por ahí es lo que pesa, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las propiedades de sección, tenemos las propiedades del material, las propiedades de sección, tenemos las propiedades de sección, sección laminada, tenemos la posibilidad de ver los esfuerzos internos de cálculo, el tipo de sección, por supuesto, en el cálculo por sección, también podemos ver lo mismo, propiedades de la IP 300, los esfuerzos internos determinantes, el cálculo por barra, propiedades del material, de sección, es decir, podemos ver todo lo que nos interese dentro de este modelo de RFEM. Incluso podemos verlo en este sistema, donde vamos a ver, por ejemplo, estado límite último, estado límite de servicio, y la envolvente, la primera es envolvente, el cálculo total. Lo podemos ver ahí, lo podemos ver en el gráfico en RFEM, ¿no? Además, a ver, permítanme. Me está escapando un salto también para ver qué es el pandeo lateral. Está, Fíjense que además ustedes también pueden ver el pandeo lateral de la barra directamente en este gráfico, bueno, empleado con cierto tipo de factores, ¿no? En otro. Además podemos hacer un análisis con el Stability y ver todos los modos de pandeo que tiene esa barra. Sin ningún problema también podemos hacer eso para que ustedes lo puedan apreciar. Bien, entonces hemos diseñado, y claro, pero estamos al 0.37. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar esto? Le podemos decir, mire, yo quiero optimizar esta sección de la serie actual, porque es una serie de catálogo. Entonces, selecciono optimizar de la serie actual, calculo nuevamente con ese material
y me dice que para que esa barra trabaje al 82%, al 82% en vez del 37%, con un perfil IP220 está bien, funciona perfectamente bien. ¿Se entiende, Jaime, ahí? Para que trabaje al 0,82% con un perfil IP220 ya funciona perfectamente bien. Simplemente lo que hicimos es venir por acá y decir, quiero optimizar esta sección transversal. Pero atención, como yo puedo guardar este caso, yo guardo este caso y genero, por ejemplo, permitamos que termine de guardar el caso con los resultados y todo lo que necesitemos, yo puedo generar un nuevo caso de análisis, el caso número 2, le puedo poner el nombre que yo necesite, también para la misma barra número 3, acepto por acá, materiales, perdón, me falta poner las combinaciones de carga mayorada para estado límite último y las combinaciones de carga sin mayorar para estado límite de servicio. Ahora sí, el material lo dejemos en A36 o lo cambiemos por otro, lo que ustedes quieran. Pero bueno, lo dejamos en A36, las secciones en la IP300, las coacciones se las vamos a activar porque tenemos lateral y torsional, las métodos eficaces de barra tal cual como están, los parámetros de cálculo igual y el comportamiento con respecto a una barra, en este caso la misma, la barra número 3, la vamos a poner a mano, ahí está, de 9,7 metros, calculamos y bueno, por supuesto nos va a decir 0,35, estamos con el A36, fíjense, ¿por qué? Y porque el F24 tiene 24 kN centímetro cuadrado de tensión admisible, este tiene 24,82, es un poquito superior, muy poquito, pero bueno, está trabajando en vez del 37 al 35. Entonces, bueno, le puedo decir otra vez, secciones, el IP300, lo quiero optimizar, de la serie actual, le doy a calcular, seguramente me va a dar el IP220 también, tenemos el IP220, era lógico, pero fíjense que, bueno, ahí trabaja el 79%. Entonces, entre un caso de diseño, donde tengo una barra de 250 kilogramos, y el caso de diseño 1, tengo una barra también de 150 kilogramos, son muy poquitas diferencias que tenemos en este caso, por ahí podríamos investigar otro material, cualquier otra cosa, bueno, por supuesto, ahí estaría el rinde económico de lo que nosotros necesitemos hacer. Lo interesante es que si yo le doy a aceptar por acá y le doy doble clic al perfil que tenemos acá, fíjense lo que sucedió. Este perfil sigue siendo el IP300 sin modificarse. Hasta que yo no le diga a RFM que los resultados obtenidos del caso de diseño 1, supongamos, ahí estamos viendo estado límite último, estado límite de servicio en envolvente. Hasta que yo no le diga que el resultado 1 es lo que yo quiero trasladar a mi estructura, en este caso, por ejemplo, diciéndole esa sección transversal de IP220 la quiero llevar a mi estructura, bueno, voy por este botón, perdón, voy con botón derecho y le digo exportar sección a RFM. Le doy que sí, y fíjense lo que sucede. Ahora tengo en RFM la sección transversal 220. Por supuesto, calcularé todo de nuevo porque la estructura se ha modificado y lamentablemente tengo que calcular todo de vuelta. Tenemos otro sistema de soporte, tenemos absolutamente todo distinto. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema de haber cambiado la sección transversal IP220, IP300 a IP220? Bueno, podemos tener algún inconveniente ¿dónde? Y en la tubería. ¿Por qué podemos tener un inconveniente en la tubería? Ya hemos hecho el análisis de la tubería, ¿verdad? Nosotros habíamos visto todo lo que es la carga subterránea, todas las informaciones, etcétera, etcétera, la carga operativa 1, la operativa 2, ya la habíamos visto. Habíamos visto el análisis tensional, etcétera, etcétera. El tema es que si nosotros hacemos más blando nuestro soporte, menos rígido nuestro soporte, ¿qué va a suceder? Y la tubería puede llegar a tener menor cantidad de ciclos de servicio, porque todo se va a transmitir a la tubería. Entonces, veamos cómo nos va con el análisis de la tubería, con el diseño de la tubería. Ingresemos, por ejemplo, en este caso, en lo que es el piping design,
y le digamos que queremos diseñar, por ejemplo, la tubería principal, la tubería número 1. Fíjense que ahí la seleccionó completa, por más que tengamos distintos tramos. Aceptamos. Entonces, vamos a seleccionar, supongamos, podríamos seleccionar las cargas de dilatación o podríamos seleccionar todo para hacer la selección de combinaciones de carga. Ahí las tenemos. ¿Sí? Entonces, podemos seleccionar también todas las tuberías. Si yo selecciono de esta forma, vamos de vuelta, selecciono de esta forma, vamos a seleccionar todas las tuberías. Entonces, el material ya lo tenemos, el carbon steel, lo mismo, podemos generar nuevos casos de diseño, sin ningún problema. Las secciones transversales que tenemos acá son la DN200 y la DN150. Bueno, el análisis de presión interna, fíjense que está en 0,28, estamos bien con el análisis de presión interna. ¿Cómo calculamos? Y lo mismo que siempre, le decimos a RFM, mire, calcula esta tubería, y vemos que no calcula. En el caso de dilatación número 2, tenemos 1,12 la razón de tensiones admisibles, está por encima de 1. ¿Qué debemos hacer? Bueno, por supuesto, controlamos el análisis de presión interna, el cálculo por combinación de carga, el cálculo por sección, el cálculo por tubería. Pero fíjense que siempre lo que está mal, es los intervalos de carga de desplazamiento, según el capítulo 104.8.3 de la ASME. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que solucionar para este problema que estamos teniendo? ¿Qué es lo que tenemos que solucionar para este problema que estamos teniendo? Bueno, puntualmente tenemos que controlar la dilatación. Entonces, o los ciclos, mejor dicho. Entonces, le podemos decir a RFM, controle, en vez de para 100.000 ciclos, controle qué sucede, por ejemplo, para 50.000 ciclos. ¿Cómo nos va con esta tubería para 50.000 ciclos? Aceptamos por acá y calculamos de vuelta. Entonces ahí RFM me dice, bueno, para 50.000 ciclos esta tubería está perfecta, funciona perfectamente bien. En 50.000 ciclos tenemos una razón máxima de tensiones de desplazamiento del 97%. ¿Eh? Bueno, ¿se entendió el ejemplo? ¿Les gustó el ejemplo? ¿Llegué al 4 por lo menos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quedaron las consultas resueltas? Bien, excelente, Jaime. ¿Y Adelia? Bien, perfecto, perfecto. Bueno, por último, y antes de cerrar la sesión de hoy, RFM también permite trabajar con el espacio modelo. No lo voy a hacer en vivo porque ya estamos muy pasados de tiempo, porque hemos empezado tarde, pero lo importante es que ustedes en el espacio modelo que brinda RFM, ustedes pueden generar memorias de cálculo, pueden generar láminas estructurales que son dinámicas y que son directamente relacionadas con lo que es el espacio modelo. Espacio papel relacionado con el espacio modelo. Fíjense que ahí tienen todos los gráficos de la tubería que quieran sacar. Por supuesto, yo acá saqué generales en X, en Y, en Z, pero también tienen todos los gráficos del análisis y del diseño que directamente pasa a la memoria de cálculo. Automáticamente todo lo que ven en pantalla pasa a la memoria de cálculo y lo imprimen en el formato papel que ustedes necesiten. Incluso si ustedes tienen que enviar esto a un país donde no es el idioma natal, en vez de español, por ejemplo, que sea portugués, porque ahora sí, bueno, seleccionan portugués, o si lo tiene que ver alguien en inglés, bueno, seleccionan inglés. Entonces, cuando dan a aceptar, automáticamente la memoria de cálculo pasa al idioma que ustedes seleccionan. Ustedes seleccionan
el idioma de sus memorias de cálculo, desde el índice de contenido hasta los contenidos completos. Y algo muy importante, si ustedes en el modelo cambian algo, automáticamente en la memoria de cálculo también cambia absolutamente todo lo que ustedes cambien en el modelo. Absolutamente todo lo que cambia en el modelo automáticamente cambia la memoria de cálculo, porque espacio y papel y espacio y modelo están directamente relacionados. Bueno, ya por último, y ahora sí, los dejo en paz, les ofrezco algo que nos compartieron desde la administración. Nosotros brindamos el soporte técnico y la capacitación para este software de manera completamente gratuita por 3 años a partir de la adquisición del mismo, que es una licencia perpetua. Ustedes adquieren este software y no tienen que pagar absolutamente nada más nunca para utilizarlo. Y para aprenderlo tienen toda la capacitación por 3 años completamente sin cargo. Completamente sin cargo. Hay una promoción muy especial para todos aquellos que nos envíen un correo electrónico y adquieran la licencia de RFM con ese correo electrónico que nos envíen a contacto@drupal.com.ar indicando que quieren recibir un software adicional de regalo. Van a adquirir RFM y van a recibir otro software adicional, también con licencia perpetua, puede ser BC Master, puede ser Power in Armaduras, licencia completamente perpetua, bonificados. Simplemente nos tienen que enviar el nombre completo, el país y el teléfono sin ningún tipo de compromiso a contacto@drupal.com.ar para que un asesor los contacte y les ofrezca, les diga, les informe cuál es la promoción vigente para adquirir RFM 5 junto con todo el soporte y la capacitación de Drupal. Bueno, excelente tarde, que tengan muy buenas noches. Jaime debe estar con mucho frío en su lugar de residencia. Según vi por ahí que está al sur de Argentina, nosotros acá en Córdoba estamos muy, muy fríos. Así que bueno, espero que tengan muy buenas noches y que descansen. Gracias por haberme atendido en este seminario.